Yo siempre digo que si hay uno tiene que ser agradecido en la vida porque tanta gente que accede aquí al piso de nuestro trabajo contándonos qué es lo que hace, y la gente de la masonería viene de verdad, honestamente, ya hace bastante tiempo desarrollando tareas y viene a contarlos aquí a Buenos Aires hoy. Acabo de recibir, yo lo mostré recién, la masonería en la Edad Media, y muestro de nuevo el libro. ¿Y quién lo hizo? Eduardo Calley, o Callay, ahora nos va a decir bien cómo se pronuncia el apellido. Es escritor, historiador, investigador de la masonería. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo. ¿Cómo se pronuncia bien el apellido tuyo? Calley. ¿Cómo es? Calley. Calley. ¿Y origen en qué? Belga. Belga. Calley. 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 Ah, mira vos, buenísimo. Yo me pasé hoy toda la mañana y digo, ¿cómo lo presento? Bueno, pero estoy acostumbrado de chiquito, siempre fue un tema, cómo lo escriben, cómo lo pronuncian. Así. Sí, a mí me preguntaban de mi apellido y yo decía Matar y me decía, bueno, Mater. No, no es Mater. No, Matar. Es que la última es con A. Sí, Eduardo, bueno, gracias por venir. No, al contrario, muchísimas gracias a vos, Marcelo, por invitarme. Es un gusto. Me encanta hablar de estos temas. Así que... me contabas que fuiste guionista, o lo sos. Sí, sí. En realidad, bueno, actualmente mi trabajo, además de escritor, yo soy editor de una editorial Kier, que es una editorial Decirlo con mucha tranquilidad, no hay ningún problema. Editorial Kier es una editorial muy antigua, la segunda más antigua de Argentina, fundada en 1907, dedicada a temas de espiritualidad, masonería, orientalismo, filosofía oriental, yoga, todo ese tipo de cosas. Te tengo que preguntar por qué. ¿Por qué? ¿Qué te interesó cuando arrancaste? Yo comencé como escritor y terminé como editor. Sí. En el medio fui guionista, trabajé varios años en un programa que fue icónico en la década del 90 y principios del 2000, Holograma, que era un... Holograma, sí. Que lo producía Marisa Escasani. Trabajé varios años con ella en la producción. Y claro, el ser escritor siempre me despertó la curiosidad de entender cómo funcionaba el negocio, o sea, cómo funcionaba la industria. Y realmente la industria cultural es algo extraordinario. Yo creo que una de las cosas más importantes de las que Argentina puede enorgullecerse es que tiene una industria cultural poderosa, pese a que muchas veces se la ninguneó o directamente se la ignoró. Tenemos una capacidad de generar contenidos muy grande y para mí es muy importante poder combinar ambas pasiones que tengo. Por un lado, la escritura, que es lo que más me gusta, escribo desde chiquito, con este trabajo que me permite estar en contacto con los autores, promover autores, descubrir personas que tienen cosas importantes para decir y bueno, ese lugar, ese lugar del editor es muy interesante, un privilegio. Fuera del aire te contaba que había hecho un resumen de tus libros, ¿no? Y te decía la masonería y sus orígenes cristianos, el otro imperio cristiano, el mito de la revolución masónica. Trabajaste mucho sobre el tema masonería. Sí. Y contanos por qué. Bueno, yo tuve una inclinación por investigar sobre la masonería desde muy joven, Incluso ingresé a la masonería allá por 1989 de motu propio. O sea, generalmente lo común es que alguien te invite, que alguien te hable, pero yo venía estudiando, investigando sobre el tema, tanto la literatura que hay a favor como la que hay en contra, la que está rodeada de todo el tema de mitos, leyendas y demás, hasta que un día dije, bueno, quiero entrar. Y a partir de ahí me di cuenta que hay una gran confusión por parte del público respecto de qué es y qué no es la masonería. En primer lugar, porque no hay una masonería, sino que hay muchas masonerías. Hay muchas, no sabíamos eso. Y en segundo lugar, porque la literatura que lamentablemente más circula, más se vende y más se consume, es la que tiene que ver con el aspecto conspirativo, la leyenda, estas cuestiones míticas de que tenemos los grandes secretos para resolver las cuestiones del universo, el ocultismo, y entonces hace toda una melange en donde
finalmente la gente no entiende nada. Pero había también, ¿no?, cierta reserva, ¿no?, por parte de la masonería en contar. ¿No? Es que hubo épocas tenebrosas, y no me estoy refiriendo a la Edad Media, en donde la masonería prácticamente construye Europa. Yo ahora vuelvo con esto, pero yo quiero comenzar diciendo esto, que es muy importante. La palabra masón significa albañil. Después, si querés, hablamos de la etimología, cómo se desarrolló, pero la palabra masón significa albañil, constructor. Y nuestra civilización, la civilización occidental, es una civilización de piedra, a tal punto que entre el año 1000 y el año 1200 se movió más piedra en Europa que toda la piedra que se movió en Egipto en 3000 años. Este es un dato científico, lo menciona Jean Gimpel, en fin, un montón de historiadores del arte en la Edad Media. Y esa fue una civilización de piedra que nos ha dejado testimonios extraordinarios, que son las centenares de catedrales, miles de catedrales, algunas de ellas de unas alturas impresionantes, construidas con una técnica que aún hoy resulta casi imposible de entender, principalmente cómo podía haber gente que comenzaba una obra que no vería nunca terminada, que para nosotros, hombres modernos, que estamos sumidos en un mundo de inmediatez, en donde todo tiene que ser rápido, ahora, ya. Donde tiene que ser ahora, estamos hablando de personas que comenzaban una obra que ellos no verían terminada y probablemente tampoco verían terminadas aquellas que las sucedían. Una catedral podía demorar 80 años, 100 años, 150 años en construirse, y ahí están. Todavía están. Déjame que haga hincapié en esto. ¿Por qué nombras esto y la masonería al mismo tiempo? ¿Cuál es la relación? Porque el origen de la masonería, la palabra masón, por primera vez la etimología la define Isidoro de Sevilla en el siglo VIII, y viene de macchio. Macchio en latín es el que utiliza las máquinas. Y máquina en latín significa andamio. O sea, los elementos que se usan para construir un muro, en latín medieval, esas son máquinas. Los que manejaban las máquinas eran los macchiones. Y de ahí se deriva masón, Mirá, todo tiene el origen. A tal punto que en italiano se dice muratore. ¿Quién es el muratore? El que construye el muro. Claro. Entonces, la masonería tiene su origen en la Edad Media. Tuvo una etapa muy importante, que es a la que yo me dedico específicamente, que es la etapa en donde la construcción estuvo a cargo de las grandes órdenes monásticas de la Edad Media, principalmente por la primera multinacional que conoció el mundo, que fue la orden de Cluny. Cluny era una gran abadía que tenía 1400 monasterios en red, y que durante 200 años fue gobernada por 4 abades cada uno. ¿Cómo se conectaban? Se conectaban de una manera absolutamente eficaz, rápida, analizando el trabajo de los cluniacenses entendemos por qué se agiliza el proceso de desmonte en Europa, por qué rápidamente se gana terreno al monte y se logran más tierras de cultivo, por qué cada uno de estos monasterios subsidiarios de Cluny funcionaban como una unidad de producción agraria, por qué explota demográficamente Europa y entonces, entre otras consecuencias, se producen las cruzadas, porque hay mucha gente y hay que salir a buscar nuevos territorios, por qué se produce una transformación tremenda en la economía. Bueno, todo esto fue acompañado de construcción. Allí donde había un monasterio, ahí había unidades de producción, había talleres, había oficios, y en un primer momento, en una etapa, diríamos, protohistórica de la masonería, todos estos oficios se desarrollaban en los ámbitos de las abadías. Pero después estos trabajadores
comenzaron a agruparse en la medida en que se iba produciendo el proceso de secularización de la sociedad y nacieron los gremios. Y los gremios empezaron a pelear por sus derechos y entonces nacieron las comunas y empezó el conflicto social, nació la burguesía y ya en esa época, los poderes fácticos, tanto la nobleza, la monarquía como la iglesia, veían en esta nueva clase social integrada por obreros especializados que transmitían sus técnicas en secreto y que eso se mantuvo hasta hace poco tiempo. Ahí ya empezó el recelo y fue necesaria la discreción. Sé que tenemos poco tiempo, vamos a seguirlo desarrollando sin problema durante otros programas, pero ¿quién distorsiona el hecho de ser masón, de ser parte integrante de la masonería? Porque hubo algo que vos dijiste también recién, hace un ratito, que este ocultamiento y aparte el efecto social que hubo, Eduardo, es decir, mirá que me parece que es masón o pertenece a la masonería, era como algo que estaba, ¿no es cierto?, afectado a otro, a otro particular, ¿no? En algunos países aún lo es. Bueno, obviamente, estamos en televisión, no tenemos tiempo de hacer un desarrollo, pero después de esa etapa de agremiación que duró varios siglos, hubo un momento en donde no se construyó más catedrales ni castillos porque se inventó la pólvora, el castillo ya no tenía sentido y la masonería pasó a otra nueva etapa de su historia, que es lo que se conoce como masonería especulativa. Ya no construimos catedrales, sino construimos un templo a la virtud. Es una metáfora. Ajá. Pero también la masonería tuvo en su seno a los grandes movimientos emancipadores. La Ilustración tuvo una fuerte impronta masónica, el proceso social que comenzó a poner en interdicto los gobiernos totalitarios, fuesen de índole monárquico o eclesiástico, y en la medida en que esto se desarrollaba, bueno, la masonería comenzó a verse como un factor peligroso, y fue combatida. Ah, mira. Y siguió siendo combatida. ¿Por qué? Porque la masonería propone los fundamentos de lo que hoy conocemos como los derechos humanos. El concepto de igualdad, de ciencia, de justicia, de fraternidad, de trabajo, de igualdad. Todo esto la masonería lo comenzó a enarbolar en el siglo XVIII y lo sigue enarbolando hasta el día de hoy. Pero no todo el mundo y no a lo largo de toda la historia las ideas de tolerancia, de igualdad, de fraternidad fueron bien recibidas. Entonces, la masonería fue perseguida por los gobiernos totalitarios, los masones fueron fusilados por Franco en España, fueron perseguidos por el comunismo, fueron perseguidos por los regímenes fascistas, aunque recelados por la Iglesia, que siempre vio en la masonería un poder que no podía controlar. Bueno, hace un punto ahí. Porque vos sabés algo de los avisos comerciales en televisión. Sí, por ¿Hay supuesto. de tanda comercial? Sí. Bueno, me están diciendo por la cucaracha, Marcio, no te olvides que tenemos la segunda tanda. Muy bien. Y después nos vamos de horario y ya después no se puede pasar. Así que, si a vos te parece bien, hacemos la segunda tanda y en un ratito seguimos con vos. Me parece muy hacemos bien. los últimos minutos y dejamos planteado esta continuidad que tiene que ver, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué decir masón tenía cierta significancia como algo oculto, como algo siniestro, y tiene que ver con esto, ¿no? Se los perseguía. Pausa comercial y estamos en un ratito con Eduardo continuando con esto que es maravilloso, que tiene que ver con la masonería. Vamos. Bueno, nos quedan 8 minutos ya para finalizar Buenos Aires Hoy de esta jornada. Así después también despedimos a todo el personal, por supuesto, que hace Buenos Aires Hoy. Pero estábamos hablando con Eduardo recién, que yo quería también establecer, si vos me permitís, Eduardo, esta frase que es extraordinaria, que tiene que ver con la francmasonería, que es organización internacional humanista que actúa como centro de unión y amistad entre sus miembros. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué tiene que ver la masonería con la amistad, no? Y todo. A ver. Porque
una de las características más impactantes que tiene la masonería, cualquiera sea, ¿eh? Antes dijimos que hay distintas corrientes masónicas, pero cualquiera sea. Nombrame 3 o 4, aprovechamos para Bueno, hay nombrarlo. masonerías que son más liberales, digamos, más adogmáticas, mixtas. Hay otras masonerías que son más conservadoras, por decirlo así. Hay otras masonerías que ponen más el acento en lo espiritual que en lo social. Pero todos tenemos rituales parecidos. Hay un común denominador, digamos. Hay comunes denominadores. Ajá. Y el principal, tal vez, el que yo creo que es el más importante de todos, es cómo se inicia, cómo se ingresa a la masonería, que es a través de una ceremonia, que es muy medieval, es algo muy teatral, que establece a partir de allí una especie como de vínculo muy particular entre ese estado que uno acaba de dejar. Es una ceremonia de pasaje, como muchas otras que hay en la sociedad, ¿no? Una ceremonia de pasaje, por ejemplo, un cumpleaños de 15, que el hombre cumpla 18 años. Bueno, la iniciación en la masonería es salir de un estado que nosotros llamamos de profanus, adelante del templo, a estar dentro del templo. Y ahí en ese lugar somos todos hermanos. Y se da una circunstancia muy curiosa. Vos podés viajar a cualquier país del mundo y te sientan en una mesa, y si en esa mesa hay un masón, vos te vas a dar cuenta que ese tipo es masón. Pero no porque te haga una seña rara. ¿Por qué? Porque nos identifican valores comunes, una forma de conversar que siempre es tolerante, una capacidad de escuchar al otro. ¿Nunca te enojas? Sí, por supuesto que nos enojamos, pero un masón generalmente es alguien que aborrece el fanatismo. Es alguien que es un ser racional, que trata de entender lo que el otro piensa, lo que el otro siente, lo que al otro lo inquieta. Por eso nos importa tanto la construcción social, la construcción de una sociedad que tenga igualdad de oportunidades, en donde reine la fraternidad, donde seamos iguales. Es decir, que te mantiene un equilibrio permanente, digamos. Algo así sería. Eso es lo que tenemos que intentar. Ajá. Pero convencidos de que uno no lo puede hacer solo, porque esa es la vida del anacoreta, el tipo que se retira a una cueva y trata de dominarse a sí mismo. Lo que plantea la masonería es trabajar en el ámbito de un taller, al que nosotros le llamamos logia, en donde entre todos tratamos de conocernos mejor, de construirnos como seres humanos más útiles a la sociedad, y en definitiva, todo ese trabajo lo que provoca es una fuerte vinculación afectiva. Ahora, Eduardo, sos consciente que la calle está picante, ¿no? Eso sería, sí, nos encantaría estar en ese síntoma de paz interior. Por esa razón, vivimos una época en donde la masonería está recibiendo más gente que nunca, porque existen pocos ámbitos en donde personas que piensan muy distinto estén dispuestas a dialogar. Y en esto, aquí hay una frase que se le atribuye a Voltaire, que se repitió hasta el hartazgo, pero creo que viene a cuento, que es que uno de los lemas de un masón es: yo no pienso como vos, pero yo estoy dispuesto a dar mi vida por tu derecho a decirlo. Claro. Entonces, en un mundo donde estamos viendo brotes de antisemitismo, donde estamos viendo una derecha que arrolla con todo lo que encuentra en su camino, en donde están siendo puestos en interdicto cuestiones básicas de la convivencia social. Bueno, creo que en un mundo de estas características, la masonería, como en muchas otras épocas, es un refugio para la amistad, para la fraternidad, e incluso para que personas que en público tienen la obligación de pelearse, a cubierto en una logia, puedan ponerse de acuerdo y resolver un problema. Déjame hacerte 2 o 3 preguntas muy cortitas, porque nos quedan 2 o 3 minutos ya para terminar. ¿Se reúnen en la semana ustedes? Sí, hay logias que se reúnen una vez por semana, hay logias que se reúnen cada 15 días, pero bueno, después de 30 años de masón, tu contexto, qué sé yo, que la mayoría de mis amigos no son masones, y los que no son masones son muy parecidos. Bueno, lo segundo, ¿la familia acompaña? Y es fundamental que tu familia te acompañe. La masonería lleva tiempo,
Es importantísimo. Hoy por hoy, en todas las masonerías del mundo, cuando vamos a interrogar a un candidato, lo primero que le preguntamos es si su mujer o su familia está enterada del paso que va a dar. Cosa que, te cuento que cuando yo ingresé hace 30 años, Sí. había mujeres que se enteraban que el marido era masón el día del entierro, cuando íbamos todos a hacer el homenaje, y ahí se enteraba que su marido no se iba a jugar al póker los jueves a la noche, sino que se iba a la logia. Sí. Y lo último, te cuento lo que me llama la atención, Sí. el nivel de capacitación que tienen. Es espectacular. Yo no tengo más que admiración. Hemos hecho ya 4 o 5 notas, ¿no es cierto, Miguel? Y yo los admiro, de verdad, honestamente, porque manejan absolutamente casi toda la información, personas muy cultas, de mucha lectura. Porque la orden de alguna manera te obliga, pero no te obliga en el sentido coercitivo. Vos entras en una logia y, entre otras cosas, lo que tiene de maravilloso es que vas a ver a un juez, a un general, a un obrero municipal, a un barrendero y a un ingeniero en informática. Y todos están en igualdad de condiciones y todos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y en toda tenida, alguien que sabe específicamente sobre un tema puede desarrollarlo. Pero además, la parábola fundamental de la masonería es que nosotros como seres humanos somos piedras brutas sacadas de una cantera y que nuestro deber a lo largo de toda la vida es convertir a esa piedra bruta en una piedra cúbica que sirva junto con otras para construir. Entonces, sí. La masonería es un posgrado permanente, es un ámbito que te lleva de manera natural a conocer mucho de muchas cosas. Hacer punto ahí. Sí. Así ya lo cerramos. Déjame agradecer, porque nos quedan ya 1 minuto y pico para terminar, a todo el staff de Buenos Aires Hoy. Quiero agradecer a Alejandro Biseglia, a Juancito Ponce, que hoy no está, le mandamos un abrazo grande, a Armando Bollini, a Mario Castillo, Mario también un abrazo grande, a Fernanda Sebastián, Control Central, a Cristian Ugalde, que es jefe de operadores y técnicos. Cris, lo mejor para vos también, que te mejores. A Walter Sorrentino, director artístico de Telecom, le mandamos un abrazo grande. A Gabriel Alejandro Insúa, que hace los graf, y por supuesto que es productor y coordinador, un beso grande para Gaby. También para Agustín Elías Matar, que se encarga de los efectos especiales, redes, web, corta, manda todo, así que a Agus le mandamos un beso grande también. Eduardo Terrici, nuestro editor, que prepara todo el material. Miren, aparte que imágenes hermosas preparó Eduardo, así que Edu, lo mejor para vos también. Y todo este equipo hace Buenos Aires Hoy, que me toca a mí, estar aquí en la conducción y que con muchos errores y a veces aciertos, llevamos adelante hace 26 años Buenos Aires Hoy. Eduardo, una vez más, ¿tu apellido cómo se pronuncia? Calaey. Calaey. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias a vos, a toda la producción. Ha sido un gusto y espero no haberlos aburrido. ¿Te sentiste cómodo? Muy cómodo. Bueno, bienvenido. Muchas gracias. A vos y a toda la gente que está dentro de la masonería, les agradezco mucho por acompañarnos y por permitirnos ingresar a través del medio. Nada más, que tengan un lindo fin de semana, que sea con mucha felicidad y arriba vamos a votar todo el mundo el domingo. Dale, gracias. Uno está solo y espera, otro cree a su manera, otro ciego en su locura y otro que no vive dura. La ciudad los ama y que